Quiero que piense por un momento en alguna persona que usted admira, pero lo admira de tal manera que usted quiere ser como él. ¿Conoce usted a alguien que usted dice ahora mismo, esa persona me inspira, esa persona me motiva cada día a ser como él, quisiera ser como él? ¿Tiene usted alguna persona, algún modelo que usted sigue, donde usted pueda descansar sabiendo que si usted sigue esos pasos, que si usted sigue ese modelo, tendrá un buen futuro? Hoy en día estamos en un tiempo muy demandante, donde se requieren muchos referentes. Y como hoy se habla mucho de a quién seguir, o las personas al menos quieren estar seguras a quién están siguiendo, lamentablemente vivimos en un mundo donde no tenemos muchos modelos o ejemplos que puedan ser dignos de imitar. Hay personas famosas, hay personas reconocidas, pero muchas de ellas no son dignas de imitar porque tienen algunas cosas que van en contra de lo que nosotros profesamos. No obstante, la Biblia presenta al menos 3 personas o 3 áreas donde nosotros podemos enfocarnos y podamos convertirnos en personas que imitemos. La Biblia presenta a un personaje llamado Jesús. ¿Lo conocen? Es el más importante de toda la Biblia. Y él es el personaje más digno de imitar. Pero también la Biblia presenta a hombres de Dios como el apóstol Pablo, que es un hombre digno de imitar. Y hay una iglesia que es la iglesia de Tesalónica, que también se convierte en esta mañana como un referente para nosotros poder imitarlos. En los próximos minutos vamos a estar desarrollando un tema que le he titulado Un modelo que inspira, un modelo que motiva, que inspira a poder lograr muchas cosas. Lo primero, y no podemos dejarlo de último porque para nosotros es lo más importante, es Jesús. Jesús es el modelo supremo. Y yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note lo que dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Antes de mirar a cualquier personaje que usted quiera imitar, debemos mirar a Cristo. Y debemos ver a Cristo porque Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Y no solo eso, debemos verlo porque Jesús es un personaje que nos muestra obediencia total y absoluta. Tanto así que Jesús murió en una cruz, se entregó por nuestros pecados para que todos nosotros no nos perdiéramos. Él dio su vida por nosotros, y toda esta actitud o esta acción fue a causa de su obediencia, fue a causa del amor que tiene por nosotros.
Si hay un personaje, modelo, principal, supremo, al cual usted quiere imitar, tiene que hacer lo que dice el escritor a los Hebreos: puestos los ojos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es el referente más importante. Ahora, la pregunta es para nosotros, la iglesia: ¿estamos nosotros siguiendo a Jesús o tenemos a Jesús como modelo? ¿Es Jesucristo nuestro referente principal? ¿Es Jesucristo la persona que me inspira cada día, cada mañana? Porque esto va más allá de conocer el nombre de Jesús, va más allá de ir a una iglesia, va más allá de pertenecer a una congregación. Seguir el modelo de Jesús es que nosotros podamos imitarlo con humildad, como Él lo hizo. Jesús fue humilde, pero también Jesús fue un ser muy servicial. También Jesús fue alguien que perdonó, aún en la cruz. Antes de morir, Él dijo: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Y estas cualidades nos desafían a nosotros, porque todos acá debemos ser humildes. Eso es un principio del reino, humildad. Debemos ser serviciales. Pero no solo humildes y serviciales, debemos aprender a perdonar como Cristo nos enseñó a perdonar. No hay una falta tan grande y tan alta que nos dé la autoridad a nosotros para decidir si les perdonamos o no les perdonamos. A veces creemos que el perdón es condicionado. Y a veces creemos que hay faltas que no deberían ser perdonadas. No es así. Jesús nos enseña a que podemos y debemos aprender a perdonar sin importar la ofensa, sin importar el daño, sin importar el agravio que se ha hecho en contra de nosotros. El modelo a seguir, principalmente los cristianos, deberíamos seguir a Jesucristo. Jesús nos recuerda que Él es el referente más indicado para agradar a Dios. Toda persona que quiera agradar al Señor debe poner su mirada en Jesús. Toda persona que quiera hacer la voluntad de Dios debe poner su mirada y su fe en Jesús. Quiero que te autoexamines y pienses por un momento: ¿estoy siguiendo a Jesús de verdad? ¿Es Jesús mi referente? ¿Es Jesús la persona que me está inspirando? Cada acción que hago en el trabajo, cada acción que hago en la iglesia, cada acción que hago en mi trabajo, ¿es Jesús el que predomina inspirándote, motivándote? Estas preguntas deberían hacernos pensar, porque el más digno de imitar en esta tierra es el Señor Jesucristo. Amén. Hay un personaje, y es un personaje del cual se habla mucho en la Biblia, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un modelo también de imitar, es un modelo de entrega, es un modelo de pasión. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice la Biblia: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué palabras más directas y qué palabras más comprometedoras? Porque Pablo está diciendo: sean imitadores de mí. Algún religioso podría haber dicho: no, tienes que decir sea imitadores de Cristo.
Pero Pablo sabía lo que él vivía, sabía su comportamiento, sabía cómo él vivía su vida integral, su vida espiritual con el Señor. Por eso él dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Esto me dice a mí que Pablo no solo predicaba, Pablo vivía lo que enseñaba. Esto es un desafío para nosotros. No solo es lo que decimos, no solo es lo que enseñamos, no solo es lo que predicamos, no solo es lo que aconsejamos. Es si realmente lo que decimos, predicamos, enseñamos o comunicamos, nosotros lo vivimos. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Su vida estaba en constante comunión con el Señor. Era tanta la comunión y la relación que Pablo tenía con Dios, que tenía con Jesucristo, que él inspiró a otras personas. Inspiró a jóvenes como a Timoteo. Cuando leemos las cartas a Timoteo, tenemos algo muy bonito, como Timoteo es un personaje que está cumpliendo la obra de Dios en la iglesia de Éfeso. Y toda esta motivación de este joven venía de un referente, y era Pablo. Pero Pablo no solo motivó a personas como Timoteo, sino que también inspiró a iglesias enteras. Y ya luego lo vamos a ver en su momento, cómo Pablo fue capaz de inspirar a iglesias enteras, completas. Y hoy en día nos sigue inspirando a nosotros. Y nos sigue inspirando por su buen comportamiento, por su buen ejemplo a seguir. Nosotros debemos aprender a vivir de tal forma que otros puedan imitar nuestra fe. Tal como Pablo lo enseñó, tal como Pablo lo manifestó, deberíamos nosotros hacer lo mismo con las demás personas. Yo creo que los padres, los esposos, las madres, todos los que estamos acá, deberíamos tomar muy en serio las palabras de Pablo cuando dijo: sed imitadores de mí. Y eso no es un orgullo, no es egocentrismo, es una realidad. Pablo sabía que estaba siguiendo a Jesucristo de verdad. Por lo tanto, se atreve a decir: sean imitadores de mí. Qué bonito sería que todos acá tomáramos esta responsabilidad en serio, y en la próxima que corrijamos a nuestros hijos, corrijamos a alguien, enseñemos en el hogar, podamos decirle: sean imitadores de mí. Hay personas que no se atreven a decir eso. Y no se atreven a decir eso porque encuentran dentro de ellos lagunas, encuentran muchas faltas, encuentran muchos comportamientos. Entonces toman a otros referentes y le dicen: tienes que ser como otra persona, tienes que ser como el hijo de tal, tienes que ser como alguien más. Deberíamos cambiar ese referente y tomar en serio nuestra responsabilidad de poder transmitir un modelo que inspire a nuestra generación. Y la próxima vez que digamos algo, deberíamos decir esto como: sed como yo, sed, imítame como yo. Obviamente, el afirmar esta declaración es porque sabemos que estamos imitando a Cristo. No podemos decir nosotros: sed imitadores de mí, si no imitamos nosotros a Jesucristo, porque Él es el modelo principal. Pablo nos enseña a que no solo transmitamos la pasión y el modelo a las demás personas, sino a que vivamos y sirvamos con pasión. Pablo es un personaje en la Biblia que sirve con pasión. Es una persona que, a pesar de las pruebas y los desafíos, está con pasión, está con energía, está con positivismo,
Es una persona que nos inspira pasión. Por eso no deberíamos nosotros depender de las circunstancias, no deberíamos depender de alguna situación para que nuestro buen comportamiento cambie. Pablo se acostumbraba a ser ejemplo en cualquiera que sea su situación. Cuando todo iba bien, cuando todo estaba tranquilo, pero también cuando había persecución, cuando había problemas, cuando había desafíos, él estaba allí en todo momento. Entonces, si a alguien vas a imitar, primero, tu referente es Jesucristo. Segundo, en esta enseñanza te enseño que debemos imitar a Pablo. Pablo es un referente importantísimo para estudiarlo y seguir su ejemplo. Pero tenemos un referente en la Biblia y es la iglesia de Tesalónica. Y acá nos vamos a detener unos pocos minutos porque la iglesia de Tesalónica para mí es un modelo de comunidad viva. Y cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, Pablo escribe de una manera que uno se sorprende y dice: wow, qué buena referencia tenía Pablo de la iglesia de Tesalónica. Y yo pensaba por un momento, y si Pablo estuviese vivo y tuviera que escribir hoy en día a la iglesia La Hermosa, ¿qué diría Pablo? ¿Qué escribiría Pablo? Supongamos por un momento que somos la iglesia de Tesalónica. Y mira cómo Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1, 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿De quiénes eran imitadores? De Pablo. La iglesia de Tesalónica, según Pablo, afirma que le están imitando. Y del Señor. ¿Por qué? Porque recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo estaban ellos cuando recibieron la palabra? En tribulación, en problemas, en situaciones no muy agradables, pero así recibieron la palabra. Con gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo produce gozo? Y de manera que habéis sido ejemplo a todos los ya no solo de Tesalónica, sino que el ejemplo salió de la ciudad y se fue a toda la región de Macedonia y de Acaya, de estas personas que habían creído. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿A partir de quiénes? De la iglesia de Macedonia se compartió, se divulgó la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino también en Acaya, sino que también en todo lugar. Diga conmigo, todo lugar. Escuche bien, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, Dios mío, qué interesante esto. Dice Pablo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Se imagina usted Pablo con la gran comisión que tiene de evangelizar, predicar, enseñar la necesidad del evangelio? Pero hay una región donde Pablo ya no se preocupa por predicar. Yo no tengo necesidad de hablar, ya ustedes lo están haciendo. Eso está diciendo Pablo. Yo no tengo por qué ir a hablar a Macedonia, a la región de Acaya. ¿Para qué? No tengo necesidad, no tenemos necesidad. La iglesia de Tesalónica lo está haciendo. Y te voy a compartir algunos datos importantes de esta iglesia para que valoremos aún más este pasaje. Lo primero, el contexto histórico y geográfico de esta iglesia. Tesalónica era una ciudad influyente en el Imperio Romano. Tesalónica era
la capital de Macedonia. Macedonia es toda la región, pero Tesalónica era la capital de Macedonia. Estaba ubicado en una ruta muy comercial. Cuando hablamos de Tesalónica, estamos hablando de una ciudad que tenía una diversidad cultural, tenía una diversidad religiosa. Era una ciudad muy visitada porque era una ruta comercial. Ahora, ¿cuándo Pablo llega a Macedonia? La visitó en el segundo viaje misionero, que según está en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 hace mención que el apóstol Pablo visitó esta ciudad de Tesalónica y allí iba acompañado con Silas y con Timoteo. Allí él fundó la iglesia, allí él predicó y muchas personas de Tesalónica se convirtieron. ¿Cómo inició el apóstol Pablo? El apóstol Pablo inició predicando en las sinagogas. Si usted lee Hechos capítulo 17 se va a dar cuenta que Pablo comenzó cuando llegó a Tesalónica a predicar en las sinagogas locales y allí comenzaron oposiciones fuertes. Habían muchas personas que creyeron, entre ellos judíos, griegos, habían mujeres de alto rango y nivel que creyeron en Tesalónica. Pero en algún momento Pablo tuvo que salir de la ciudad porque una persecución se vino contra la iglesia o contra ellos que estaban predicando en Tesalónica. Pero ¿sabe algo interesante? Pablo había sembrado una semilla del evangelio en esa ciudad. Eso pasa en el segundo viaje de Pablo, el segundo viaje misionero. Y esa semilla que Pablo sembró y plantó, germinó. Y años después, según la misma primera carta de Tesalónica, muestra unas características espirituales de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica tenía una fe activa que producía obras. No se trata solo de decir tengo fe, se trata de decir tengo fe, las cuales se manifiestan por medio de las obras. La iglesia de Tesalónica tenía amor, pero era un amor que se sacrificaba por los demás. No era un amor de palabra, te amo, hermana, no hay qué hacer contigo. No, era un amor sacrificial. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por los demás. También ellos tenían esperanza firme en la venida de Cristo. Escatológicamente esto me llamó la atención, porque todas las iglesias del primer siglo, que eran muchas, al menos no se hace mucho énfasis en esto que Pablo hace énfasis. Era una iglesia que estaba esperando a Jesucristo en su momento. En otras palabras, los primeros cristianos de Tesalónica murieron esperando a Jesucristo en ese tiempo. Ellos se aferraron a la fe, se aferraron a la promesa de la segunda venida de Cristo. Tanto así que ellos pensaron que Jesucristo iba a venir en su tiempo, en su vida. También esta iglesia tenía como característica ejemplo para otras iglesias. De Tesalónica se corrió por toda la región de Macedonia, por toda la región de Acaya, y todos ellos escuchaban el nombre de la iglesia de Tesalónica. Pero también esta iglesia tenía una recepción del evangelio porque lo hacía con gozo a pesar de la tribulación. Los tiempos en que vivió la iglesia de Tesalónica eran tiempos tan diferentes a los nuestros. Y era un tiempo donde ellos, a pesar de la tribulación y del problema, tenían gozo, tenían alegría, porque el evangelio había llegado a ellos. Esta iglesia, teológicamente, representa un modelo de comunidad fiel y madura, a pesar de ser joven. Si queremos tomar un referente como iglesia, porque ya te enseñé que si quieres tomar un modelo como referencia a nivel personal, tienes que ir a Cristo. Puedes tomar el ejemplo de Pablo, pero
Si queremos tener un modelo como iglesia, la hermosa de Estelí, vayamos a estudiar más a la iglesia de Tesalónica, porque es una iglesia que me enseña a ser fiel, es una iglesia madura y no es una iglesia vieja, es una iglesia jovencita que estaba dando sus primeros pasos. Esta iglesia me enseña que vivía escatológicamente esperando a Cristo, lo que nos desafía a nosotros como iglesia a permanecer fiel en la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo menciona con gratitud el comportamiento de la iglesia y les anima a seguir creciendo más y más. La iglesia de Tesalónica, nosotros debemos tomarla como ejemplo de perseverancia. Iglesia la hermosa, no hace falta ser una iglesia perfecta, sino una iglesia fiel, una iglesia constante, una iglesia enfocada en Cristo, tal y como la iglesia de Macedonia o de Tesalónica, para ser más exacto, lo hacía. Aún en medio de las persecuciones, en medio de la escasez, en medio de todos los problemas que la iglesia joven enfrentaba, ellos permanecían fieles a Dios, ellos permanecían fieles a la palabra, ellos permanecían fieles al mandamiento. La iglesia de Tesalónica es un ejemplo y es un modelo para que nosotros lo pongamos en práctica como iglesia la hermosa. Algunos dicen, es que a mí me gustaría que la iglesia la hermosa sea como aquella otra iglesia. A mí me gustaría que iglesia la hermosa sea como la otra iglesia que está en otra ciudad. Es que fui a una iglesia y vi cosas bonitas y yo quisiera que la iglesia la hermosa fuese así. No vamos a descalificar tu deseo, pero te voy a aconsejar, ve a la iglesia de Tesalónica, profundiza, estúdiala y te vas a dar cuenta que si hay algo que Dios quiere para nosotros, es que comencemos a ser como la iglesia de Tesalónica. La iglesia joven, pero una iglesia firme. La iglesia iniciando a dar sus pasos, pero una iglesia que amaba la palabra de Dios. Tanto así que cuando Pablo escribe, no escribe para corregir, no escribe para reprender a nadie, no escribe para regañar a nadie, lo hace para felicitarlos y decirles, sigan así, hagan lo mejor cada día, esfuércense, permanezcan firmes, no desmayen, de tal modo que nosotros alcancemos ese nivel. Por eso yo les decía antes de enseñar acerca de esta iglesia de Tesalónica, ¿qué tal si Pablo nos escribiera a nosotros como iglesia la hermosa? ¿Qué Pablo diría? Nos felicitaría, nos diría, iglesia la hermosa, te felicito por tu buen comportamiento, sigue así, avanza, continúa. O diría Pablo de otra manera. ¿Qué piensan ustedes? Por ahí se lo dejo de tarea para que no duerma muy tranquilo hoy pensando en qué Pablo nos diría a nosotros esta mañana. Termino esta enseñanza diciendo que Jesús, que Pablo y la iglesia de Tesalónica nos muestran que sí se puede vivir una fe inspiradora. No estamos transmitiendo la idea de ser una iglesia perfecta, porque eso no es real. Estamos tratando de transmitir la idea de una iglesia constante, una iglesia llena de amor. Hoy el mundo necesita modelos a seguir. Y nosotros como iglesia debemos ser esos modelos. Que cuando las personas nos vean a nosotros allá afuera, puedan decir, yo quiero ser como él. Que cuando las personas nos pregunten, ¿a qué iglesia va usted? Y le digamos, vamos a la iglesia la hermosa en Estelí, ellos digan, yo
allí quiero ir, porque su comportamiento me da a entender que allí a usted se le está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué tal si todos, mis hermanos, nos ponemos de acuerdo en ser ejemplo a esta generación, a ser ejemplo a esta ciudad de Estelí, a ser ejemplo a Nicaragua, a ser ejemplo a otras personas, y que cuando ellos nos vean digan, allí queremos ir? Es una iglesia que ama. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que vive para Dios. No es una iglesia que hace las cosas al 100%, pero se esfuerza por hacerlo. A mí me encantaría que como pastor se diga, a esa iglesia queremos ir, porque es una iglesia para todo tipo de persona. Luchemos todos por vivir en integridad, luchemos todos por vivir enfocados en lo eterno. Tú puedes ser un modelo para tu familia. Tienes que convertirte en un modelo para tu iglesia, para tu generación. Padres, que cuando tus hijos te vean digan, yo quiero ser como él. Madre, cuando tus hijos te vean digan, yo quiero ser como ella. Esposos, esposas, que nos sintamos desafiados en decir, yo quiero ser como él o como ella. Me inspira, me desafía, quiero hacerlo como lo hace él. Lo que debemos evitar es que la gente tenga de nosotros una decepción y que diga, como se dice el dicho popular, para ser cristiano como él, mejor no. Eso es doloroso, eso es ofensivo, eso golpea el cuerpo de Cristo. Luchemos todos para que las personas nos vean y les inspiremos fe. Inspira fe en tu trabajo, inspira fe en tu negocio, inspira fe con tus trabajadores, inspira fe en las calles donde vas. Inspira, sé un modelo, que las personas tengan un buen referente de nosotros, que nuestros hijos se sientan orgullosos de que nosotros somos sus padres, que nosotros somos ejemplo para ellos. Dios está interesado en levantar modelos a esta generación, y Dios quiere que tú lo seas en tu lugar, en tu barrio, en tu contexto. Sé ejemplo, inspira a otros, no confundas, no decepciones, inspira a otros. Ese es el desafío para esta mañana. Le damos un aplauso a Jesús.